¿Cuál es la entidad que está operando en el problema que tú tienes? ¿Cuál es la identidad que yo necesito que Dios me revele para yo saber cuál es la entidad que está operando en el problema? Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Como siempre, estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, donde siempre te traemos palabras poderosas, palabras de edificación, de bendición para tu vida y para los tuyos. En esta hora te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques. Y hoy te traemos una mujer de Dios que trae un tema muy interesante. Y yo sé que esto va a ser una palabra de bendición para ti. Así que no te muevas de ahí y vamos a dejar que ella se esté presentando. Dios le bendiga grandemente a todos. Amén. Muchas bendiciones en este día, a la audiencia que nos están viendo. Con ustedes la pastora Wendy Pérez, del Ministerio La Heredad de los Redimidos de Jehová, trabajando y ministrando ahí en guerra espiritual y liberación. Amén, gloria a Dios, tremendo, gloria a Dios. Bienvenida, gloria al Señor. Y queremos saber cuál es el tema que usted nos va a traer hoy. Bueno, el tema que tenemos para este día es la liberación en el mundo espiritual, pero usando el nombre de Jesús. Wow, poderoso. ¿Cómo nosotros vamos a usar o vamos a hacer una administración de liberación operando en el mundo espiritual, pero en el poder del nombre de Jesús? Amén. ¿Por qué elegimos este tema? Porque muchas veces las personas se me dirigen a cada momento conforme al ministerio y me dicen, pastora, tenemos un asunto, un problema de liberación, pero ¿cómo yo opero? ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo fluyo en esa liberación en el mundo espiritual? ¿Cómo yo enfrento diferentes situaciones? Y tenemos varias citas bíblicas donde la vamos a llevar al contexto real del mundo espiritual, pero también del mundo real, para que la gente pueda operar y hacer esa liberación, operando como Jesús nos enseñó en el mundo espiritual. Lo primero que voy a tratar es la lectura cuando Jesús se le aparece en la tempestad a su discípulo, andando en el mar. Dice la palabra en Mateo 14, que Jesús comenzó y él en la cuarta vigilia de la madrugada, dice que él comenzó y se le presentó a su discípulo. Pero si nosotros vamos a la hora de la cuarta vigilia, en el mundo espiritual nos está hablando de la hora de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Sí. ¿Qué sucede en el mundo espiritual a la hora de las 3 de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Cómo yo identifico lo que está operando en el mundo espiritual y que se manifiesta en el mundo físico? Bendito sea el Señor. Dice la palabra que en ese momento Jesús va. Pero hay algo que me impresiona de esta palabra, que Jesús en ese momento viene y se le aparece a su discípulo, pero él estaba orando antes de. Y dice que estaba solo. Si yo identifico la palabra, quiere decir que Jesús en un momento hace un retiro de oración en el mundo espiritual para hacerse manifiesto a su discípulo en un momento. Sí. Y dice que en la cuarta vigilia viene y se le aparece a ellos. Pero hay algo que me impresiona. Se le aparece en forma de un fantasma. Es lo que los discípulos de ellos pueden identificar. Cuando viene y acontece eso, dice la palabra que los discípulos no lo pudieron reconocer. Pero ¿por qué Jesús viene y opera en esa dimensión? Dice que él comenzó a andar sobre las aguas. Cuando yo voy a Mateo 10:1 me dice la palabra que Jesús le da autoridad y poder a su discípulo. ¿Para qué? Para operar en 3 dimensiones. Primero, para echar fuera a los demonios, para sanar y para calmar toda dolencia. Y le da esa autoridad que Jesús estaba haciendo con su discípulo en ese momento. Estaba poniendo en práctica lo que él le estaba dando para operar en el mundo espiritual de cosas que acontecen a las 3 y a las 6 de la mañana. Wow. Hora clave en el mundo espiritual. La hora de las 3 a las 6 de la mañana son vigilias espirituales que son clave. ¿Dónde qué? Donde el mundo espiritual de los demonios y la influencia y entidades demoníacas operan en esa hora. Jesús viene y se le aparece a su discípulo en ese momento y le hace ver algo. Yo quiero que ustedes dimensionen a otro nivel. Pero cuando ellos vienen y se le presenta,
entra en un momento, aparece algo, un espíritu de pánico, un espíritu de tormento, un espíritu de miedo, un espíritu de incredulidad. ¿Qué está operando en ese momento? Estaban operando esa entidad demoníaca en ese momento. ¿Para qué? Para que el discípulo que estaba en ese momento, que era Pedro, dimensionara a la dimensión que Jesús quería. Pero acontece algo. Viene Jesús y le dice, ven, yo quiero que tú operes así. Yo quiero enseñarte a operar en una dimensión para que tú veas y identifiques qué está aconteciendo en el mundo espiritual a esa hora. Pero acontecía algo. Dice que habían unos vientos contrarios. Sí. En el mundo espiritual del mundo satánico, las 3 de la mañana, la usan ¿para qué? Para hacer contradicciones y ataque contradictorio a todo lo que hace el cristiano al otro día, si no lo sabíamos. Cuando nosotros estamos en el mundo espiritual, por eso es que cuando un cristiano se pone a orar o entra en esa dimensión de las 3 a las 6 de la mañana, acontece algo. Vienen las revelaciones de lo que va a acontecer al otro día automáticamente. Y Jesús le está dando una enseñanza a Pedro. ¿Pero por qué a Pedro? ¿Por qué no había otro? Había una clave ahí. Cuando Pedro va, se le presenta a Jesús, sucede algo. Pedro fue el único que pudo identificar a Jesús en la dimensión del Hijo de Dios. Cuando él le reconoce, le dijo, ¿quién tú eres? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y él le dijo, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló el Espíritu Santo. Por cuanto hubo una revelación en ti de parte del Espíritu Santo y reconociste mi identidad y quién yo soy, yo te voy a dar una llave del reino de los cielos. Y Jesús en ese momento le estaba ayudando a cómo operar en esa llave en el mundo espiritual. Pero Jesús no era en el agua realmente que estaba caminando. Él estaba caminando. Si nosotros vamos al agua, no es realmente en el agua. Porque nosotros tenemos que identificar el contexto de la palabra que nos está enseñando. Dice la palabra que él estaba caminando en un nivel de presencia donde tú tienes la capacidad para tú operar y reconocer los vientos contrarios y qué está sucediendo en el mundo espiritual. Pero viene Pedro y comienza a caminar en esa dimensión. Le dice, Señor, yo quiero caminar esa dimensión. Yo quiero operar en esa dimensión. Yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero vivirla. Y Pedro en su fe viene y se atreve. Pero ¿qué pasa? Para yo poder dimensionar en esa dimensión del mundo espiritual necesito algo. Dimensionar en una fe que trascienda más aún. Una fe que cree, le dijo, tú crees. Ven y cree que conforme a la magnitud que tú creas, así también va a ser tu milagro. Y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar, pero llegó un momento. Cuando viene y entra la duda y el miedo, dice que automáticamente él comienza a hundirse. Y el Señor le dice, Pedro, pero ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Acaso no te dije que si tú crees y comienzas a operar en el mundo espiritual como yo te quiero enseñar, tú lo vas a poder hacer? Pero me gusta algo más. Cuando Jesús le da las instrucciones a su discípulo, en eso estaba Pedro, dice la palabra que él le dice algo. En ti voy a edificar mi iglesia. Y le da una llave para operar en liberación en el nombre de Jesús en el mundo espiritual. ¿Cuál es esa llave que le dice? Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que tú desates aquí en la tierra también será desatado en el cielo. ¿Qué yo tengo que hacer? Muchas veces queremos operar en liberación, pero hay una clave. El poder de atar y desatar en el mundo espiritual te dimensiona a un nivel mayor. ¿Qué yo voy a desatar? ¿Qué yo voy a atar? Situaciones de gente que están pasando, ¿qué? Situaciones y conflictos, bendito sea el Señor, para atar y desatar en el mundo espiritual. ¿Qué yo voy a desatar? ¿Qué yo voy a atar? ¿Cómo yo voy a operar en esa llave? Le di una llave. ¿La llave de qué? De los decretos para poder atar situaciones. Pero ¿qué acontece? En el mundo espiritual a las 3 de la mañana era lo mismo que estaba pasando ahí. Dios le estaba diciendo a Jesús, Pedro, la llave que yo te di, comienza a usarla. Gente que están viviendo situaciones conflictivas, pero ¿de dónde vienen esos vientos contrarios?
Mientras Pedro no sabía que Jesús estaba operando, era porque en el mundo espiritual habían entidades demoníacas que estaban operando en viento contrario y le estaba diciendo, quiero que comience a utilizar esa llave. Pero hay una enseñanza ahí, que Jesús antes de entrar a esa dimensión pasó algo. Entró que en un nivel de oración, perdón. Dice que él comenzó a orar. ¿Para qué? Para poder manifestarse en la manifestación que él quería. Pero me sorprende aún algo más. Dice que Jesús, cuando va ante los discípulos, le da una serie de instrucciones. Le dice, la autoridad que yo te voy a dar para hacer la liberación, te la voy a enseñar. Yo quiero que tú sanes enfermo. Yo quiero que tú eches fuera endemoniado. Yo quiero que tú resucites muerto. Yo quiero que vaya y predique el reino de los cielos. Yo quiero que vaya a las ciudades y a donde te reciban, da la palabra. Pero si no hay y no te reciben, te sacude el polvo de los pies. Pero ¿qué pasa? Hay un ejemplo verídico de usar liberación usando el poder del nombre de Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús va ante la mujer cananea, pasa algo. Le dice, mi hija está fuertemente atormentada por un demonio, Señor. Y ella va en esa dimensión y le manifiesta el problema. Pero ¿qué sucede? El Señor le da una palabra y le dice, ¿qué quiere que haga? Que se haga mujer como tú digas. Ella le dijo, óyeme, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Yo sé que yo no soy de la casa de Israel. Yo sé que yo no pertenezco ahí, pero con solamente una migaja de lo que tú me das es suficiente para yo hacer el milagro. La fe tuya te tiene que llevar a un nivel de sobrenatural para tú poder alcanzar el milagro que tanto tú necesitas. Pero me voy a otra palabra. ¿Dónde está la otra palabra? Dice la palabra que cuando a Jesús se le presentan los dos ciegos, dice que Jesús llegaba, pero aquellos ciegos van detrás de Jesús y le dicen, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué te quiero decir eso? Tú tienes que ir a una dimensión, ir postrado delante de Jesús, haciendo ruego de misericordia. ¿Por qué ruego de misericordia? Porque en esos momentos ellos entendían que había un pago, pero que la misericordia, Dios no te paga conforme a como tú te mereces. Ellos estaban buscando la misericordia de Dios para poder ver un milagro en ese momento. Y dice que ellos van detrás de Jesús, pero Jesús sigue avanzando. Y cuando Jesús llega a la casa, dice que Jesús lo mira y le dice, ¿qué quieren que yo hagan por ustedes? Wow. Y le dice, queremos que recibamos la vista, pero me impresiona algo, dice que van dos. Y no dice la palabra que Jesús van de los dos en dos en dos. ¿Por qué ellos van en dos en dos? ¿Qué Jesús estaba buscando ahí? ¿Qué estaba operando? ¿Qué estaba aconteciendo en el mundo espiritual? ¿Qué código se estaba revelando en la tierra, aquí del cielo, aquí en la tierra? Dice que Jesús cuando le dice, hubo algo. La liberación que Jesús hace en ese momento. Dice que extiende la mano y lo toca. Dice que le extiende la mano y lo toca. Y ellos automáticamente reciben la vista. Había un problema de ceguera espiritual. Que ellos necesitaban ver cómo Jesús estaba operando en ese momento. Gente que quizá ahora mismo se están preguntando, yo necesito ver el mundo espiritual. Yo necesito operar en el mundo espiritual. Yo necesito ver lo sobrenatural de Dios. Pero hay un problema de ceguera espiritual. ¿Por qué la ceguera espiritual en esos momentos? Dice que cuando ellos vieron a Jesús y le tocó los ojos, automáticamente sus ojos fueron abiertos. Y ellos le dijeron, Señor, él le dijo, que se hagan conforme a como ustedes creyeron. Pero hay algo. Cuando esos ciegos van, no veían, pero había algo que ellos tenían, oían. Porque automáticamente ellos oyen a Jesús. Dice que van desesperados delante de Jesús. ¿Qué Dios te está diciendo? Una liberación de ceguera. Gente que están luchando con familiares y quizá con situaciones de ceguera. Gente que le están pidiendo al Señor, necesito ver tu obrar, necesito ver tu milagro, necesito que mi familia comiencen a verte. Tengo tanto tiempo orando, tengo tanto tiempo clamando, estoy pasando una situación, Señor. Sí. Pero ¿qué Dios te está diciendo? Un problema de ceguera
que tú tienes que irte delante de Dios y comenzar a hacer clamores y oraciones de misericordia, llave para operar en el mundo sobrenatural. Necesito comenzar a ¿qué? A hacer retiro de oración. ¿Dónde qué? Donde las oraciones fluyan a misericordia. Dice que los ciegos se postraron, pero hubo algo más. Que automáticamente cuando ellos vienen, Jesús extiende su mano ¿de qué? De misericordia y obra en el milagro. Y automáticamente los ojos de aquellos ciegos fueron abiertos. Pero me impresiona otra lectura más ahí mismo. Que dice la palabra que a Jesús van y le llevan un endemoniado pero mudo. Otra forma de operar en liberación en el mundo sobrenatural. Dos problemas que se tienen que resolver de una manera diferente. Pero cuando va, dice que el mudo no hablaba, pero había algo, estaba que endemoniado. Pero pasa algo. En el nombre de Jesús, en el poder que Jesús operaba, dice que primero echa fuera el demonio y después sana la enfermedad. Que yo tengo que identificar, irme en el mundo sobrenatural y en el mundo espiritual. ¿Para qué? Para yo saber cuál es el problema que está operando. Si es un caso de enfermedad o si es un caso de una entidad demoníaca que en ese momento estaba operando. En ese caso había algo. Una entidad demoníaca que estaba operando que no dejaba que hablar que a esa persona. Pero ¿por qué no la dejaba hablar? Sucedía algo. ¿Por qué? Porque lo tenía mudo. Personas que quizás muchas veces están luchando con gente que dice, oye, me tengo tantos años orando por un familiar y no confiesa al Señor. Tengo tanto tiempo orando por una familia, óyeme, y no reconoce al Señor. Gente que quizás con tu labio viven blasfemando del Señor, viven denegando del Señor. Espíritu de mudeza que hacen que no te permiten obrar ni hablar ni confesar al Señor. Por eso es que dice Romano, que todo el que confiese al Señor se cree con el corazón, pero con la boca ¿qué? Se confiesa. Para salvación. Se confiesa para salvación. Había algo que estaba aconteciendo en ese momento. Yo voy a operar en el mundo espiritual haciendo una liberación en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? En el poder que él tenía, echó fuera ¿qué? El demonio que estaba operando. Pero en el otro caso, dice que lo tocó. Dos formas de operar en ministración de liberación. Una, te toco. Necesito que el poder de Dios toque a la persona. ¿Para qué? Para que la vista sean abiertas. Sí. Y otra es echar fuera el demonio. Dos casos sobrenatural en dos situaciones diferentes. Pero acontece aún más. ¿Qué sucede? En el mundo espiritual del ocultismo pasa algo, ministra. En el mundo espiritual del ocultismo, mientras la gente no entiende que tú estás haciendo una liberación, siempre hay un diseño contrario que se va a mantener firme para que todo lo que tú estés orando y haciendo en el mundo físico no opere ni prospere. Por eso es que mucha gente comienzan a desesperarse. Pero ¿qué hace en el mundo del ocultismo? Comienza esa entidad a darle poder y autoridad. ¿Para qué? Para que la persona desmaye y no pueda operar, ni entienda el problema que está aconteciendo, ni cómo se puede identificar. Wow. En ese momento Jesús le estaba diciendo, hay una entidad que estaba operando ahí. ¿Cuál es la entidad que está operando en el problema que tú tienes? ¿Cuál es la identidad que yo necesito que Dios me revele para yo saber cuál es la entidad que está operando en el problema? Por eso es que Jesús viene y le dice, yo vine a generar que distinción. O sea, mucha gente está viviendo situaciones que quizá de conflicto, de problema. Le voy a dar un testimonio de algo espiritual en el ministerio que muchas veces sucede. En el mundo de liberación pasa algo. Existen entidades y entidades satánicas que viven operando. Esas entidades satánicas viven operando de una magnitud tan fuerte mientras tú haces liberaciones. ¿Para qué? Para crearle confusión y discusiones y pleitos mientras tú estás haciendo una liberación en las personas que tú estás trabajando. Viven haciendo enviaciones de conflicto, de problemas y de división. Pero quizá usted me va a preguntar, ¿por qué vienen esos conflictos?
¿Por qué vienen esas divisiones? Porque cuando tú estás haciendo una liberación y vienen esos espíritus de conflicto y de división, pasa algo, se produce una división. Ahí es que viene y se aplica la palabra que si se ponen dos o más de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidieran en mi nombre, yo lo daré. Si yo en el mundo espiritual estoy haciendo una liberación y trabajando un caso de liberación y la persona donde estoy haciendo la liberación se mete un espíritu de división, de enviación y de discusión, automáticamente la liberación que estoy haciendo se me cae. Y ahí es que la gente muchas veces no entiende por qué muchas veces el fluir cuando tú estás haciendo una liberación no fluye. Entonces, ¿qué Jesús le quiso decir? En mi nombre, en el poder de mi nombre, yo le di autoridad a ustedes para que comiencen a echar fuera los demonios. Pero hay algo, conforme a vuestra fe, así será hecho. Para yo poder operar en el mundo sobrenatural de una liberación, necesito trascender en la dimensión de la fe que Jesús tuvo. Así es. Bendito sea el Señor. Y mucha gente, por eso es que cuando Jesús va a Nazaret, a la ciudad de él, no pudo hacer los milagros que él pudo hacer. ¿Por qué? Porque había algo, un espíritu de duda y de incredulidad que operaba tan fuerte que lamentablemente él no pudo hacer los milagros que él quiso hacer. La incredulidad y la duda lamentablemente producen un nivel fuerte ¿de qué? De oposición para la gente operar y poder hacer una liberación en el mundo espiritual. Pero pasa algo. Otro caso de liberación en el mundo espiritual, algo que la gente tiene mucho, que es el problema de la finanza. ¿Cómo yo opero? ¿Cómo yo identifico? ¿Cómo yo hago una liberación? Dice la palabra, y vamos a tocar el punto de ¿qué? De la alimentación de los 5,000. Dice que Jesús en ese momento le seguía una multitud. Y llegó un momento que estaba en un lugar desierto y ya se hacía de noche. Pero viene Jesús y le dice a los discípulos, denle de comer a esta multitud. Y los discípulos le dicen, pero que nosotros, parafraseado se lo voy a decir, ¿qué le vamos a dar de comer a esta multitud? ¿Por qué? Porque no tenemos pan. Pero Jesús había algo que le estaba enseñando. Claro que había pan para darle a la multitud. Claro que había. El que hacía el milagro para hacer producir un pan, para alimentar una multitud, estaba ahí. ¿Qué pasaba en ese momento? Que Jesús pudo identificar la necesidad espiritual primeramente que había ahí. Sí. La necesidad física. ¿Qué yo tengo que hacer? Que en el mundo espiritual yo tengo que dimensionar a un nivel sobrenatural que yo necesito identificar cuál es la necesidad espiritual que estoy viviendo en el momento. Si no puedo identificar la necesidad espiritual, no puedo trabajar en el nivel de ministración que quizá Dios quiere. ¿Por qué? Porque Jesús identificó la necesidad de hambre que había en ese momento en la multitud, mientras sus discípulos, aún andando con él, no lo pudieron identificar. Pero viene algo, Jesús quería desatar un nivel de multiplicación. Jesús quería enseñarle, había una enseñanza para ellos, un nivel de cómo operar en un nivel de sobreabundancia, cómo hacer una liberación en el nivel de multiplicación, aún tú teniendo lo poco. Gente que quizá ahora en este momento tienen lo poco. Gente que quizá con lo que tienen, quizá no saben qué yo voy a hacer. Gente que quizá están pasando situaciones de deuda. Gente que quizá están pasando por situaciones de deuda fuerte, de pérdida. Pero sucede algo. Hay una enseñanza ahí de liberación fuerte. El Señor le dice, yo le quiero enseñar a ustedes cómo operar en una liberación en el nivel de sobreabundancia y de multiplicación. Wow. Y dice que Él sienta a la multitud, pero cuando le dice a los discípulos, aquí lo que hay que 5 panes y 2 peces. Todo este poco, Señor, no va a dar para poder alimentar esta multitud que es demasiado. 5,000 hombres, sin contar a los niños ni a las mujeres que había ahí. Sí. O sea que eran demasiado. Pero acontece algo. Jesús le dice, tráiganmelo aquí. Preséntame lo que tú tienes a mí primeramente. Clave 1, estrategia 1. Llévame delante de mí lo que tú tienes. Preséntamelo, dámelo primero, ofréndamelo primero. Diezmámelo primero.
Dame la primicia a mí. Era la primera enseñanza. ¿Cómo yo voy a hacer multiplicar lo que yo tengo? ¿Cómo yo voy a hacer que lo mío se multiplique, sea bendecido? Y dice la palabra que en ese momento, tráigamelo aquí, preséntemelo, tráigamelo, ofréndamelo. Fue la primera palabra que le dice Jesús. Y dice que ellos le llevaron, pero algo me gustó del maestro, que automáticamente toma ese pan y esos 2 peces en la mano, pasa algo. Dice que él miró al cielo. Puso su vista ¿dónde? Donde él sabía, había la fuente para multiplicar. Cuando hablamos de que Jesús puso la vista al cielo, está hablando de algo. Puso la vista en el Señor. Estaba poniendo la vista en creer. Tenía la fe. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? Quiero decirle a la audiencia. Él estaba abriendo los cielos. Él en ese momento estaba abriendo un portal de las bendiciones, de la puerta de los cielos en ese momento. ¿Por qué? Porque Jesús mira al cielo. Aleluya. Dice que abrió, y cuando él abre los cielos, dice que automáticamente bendijo clave. Que el Señor te está diciendo, es tiempo de bendecir lo que tú tienes. Es tiempo de desatar la bendición en el nivel. Es tiempo de que proclame la bendición. Es tiempo de que profetice la bendición. Es tiempo de que desate la bendición. La llave que le da Pedro. Llave de liberación, ¿para qué? Para atar y desatar, ahorita como le comenté. Era tiempo de ¿qué? De que comenzaran a desatar los niveles de ¿qué? De las bendiciones que había allí en los cielos. Cuando Jesús pone su vista y dice que lo tomó, pero me gusta algo más. En otra lectura habla que dice, hay una parte que dice que Jesús bendijo, pero hay otra que dice que dio gracia. El poder de ¿qué? De la adoración. Si la gente no lo sabe, la dar gracia es un ¿qué? Es un poder de liberación de adoración. Cuando yo doy gracia y bendigo, estoy desatando niveles de liberación de adoración. Es una forma de adorar. Y dice que él automáticamente bendijo, pero cuando bendijo, comenzó a multiplicarse. Y me gusta algo. Dice que se lo repartió a su discípulo. ¿Para qué? Para que se lo diera a la multitud. Jesús le enseñó algo. Le estaba enseñando que una transferencia. Yo le estoy transfiriendo el don de multiplicación a ustedes. Yo le estoy transfiriendo el don de abundancia, de crecimiento, de multiplicación, para que como yo opero, ustedes comiencen a operar. Gente que Dios le está diciendo, te voy a enseñar a operar, pero la palabra es clave. ¿Cómo yo lo voy a hacer? En el poder del nombre de Jesús hay liberación para desatar multiplicación. Hay multiplicación, hay bendición. Los cielos se tienen que abrir. Tu vista tiene que estar enfocada en aquel que va a hacer la liberación. Y dice que comenzó a multiplicarse de tal forma que sobró. Y todo que fueron saciados. Mi hambre es saciada, pero me gusta algo. El Señor en ese momento hubo algo. Satisfació la necesidad que había espiritual de la multitud. Pero también, ¿cuál? La física en ese momento. No mandó a la multitud como con hambre. Él dijo, el que es el pan de vida, que soy yo, que hago sobreabundar las cosas, está aquí. ¿Por qué ustedes dudan? ¿Por qué ustedes no se meten en ese nivel? ¿Por qué ustedes no dimensionan? ¿Por qué ustedes no comienzan a aprender a abrir los cielos? Era lo que Dios le estaba diciendo. Yo quiero enseñarle a ustedes a comenzar a abrir los cielos. Le estoy dando llaves espirituales desde que le entregué la autoridad. De una vez le estoy poniendo a que ustedes la pongan en práctica. Era tiempo de creer. Era tiempo de moverse a un nivel mayor. Le estaba enseñando Jesús. Y cuando en ese momento dice que sobró y todos fueron saciados. Pero me gusta algo. ¿El Dios de qué? De la sobreabundancia. Gente que quizá en este momento están diciendo, óyeme, lo que tengo es poco. Quizá no tengo nada. Quizá mi negocio en este momento no está produciendo lo que está produciendo. Quizá en este momento mi finanza está cortando. Quizá en este momento estoy enfrentando ¿qué? Problemas de deuda fuerte. Pero que el Señor te está diciendo, es tiempo de bendecir lo que tú tienes. Es tiempo de profetizarle. Es tiempo de declarar. Es tiempo de meterte en el nivel de oración, de pedir misericordia. Es tiempo de que camine en la dimensión de la presencia que yo caminé, para que tu fe aumente, para que pueda creer, para que el miedo se vaya, para que el pánico se vaya, para que la ansiedad se vaya, para lo que te está atormentando se vaya. Wow. Poderoso es el Señor. Así es. Pero cuando Jesús pasa algo,
dice que aquella multitud fue que bendecida. Y dice que en un momento Jesús le dijo, ya la pueden despedir. ¿Cuál es la necesidad espiritual que Dios te está diciendo que tú tienes que comenzar a ver que hay en tu alrededor? Voy a detectar por medio del poder del nombre de Jesús las necesidades espirituales que hay en mi alrededor, la necesidad espiritual que hay en mi casa, la necesidad espiritual que hay en mi iglesia, las necesidades espirituales que hay en mi comunidad, pero que quizá dirá, yo no tengo. El Señor le está diciendo, el que está conmigo tiene. El que está conmigo tiene la fuente de hacer producir las cosas. Y era lo que Jesús le estaba enseñando. Pero me gusta aún más. Si hago la comparación de la lectura, hubo algo que pasó en ese momento. Los ojos de los discípulos fueron abiertos. Él le enseñó por qué Jesús mira sus ojos al cielo. En pocas palabras le estaba diciendo, óyeme, Señor, yo necesito, Padre eterno, que tú comiences a abrir los ojos de estos discípulos para que ellos comiencen a ver cosas sobrenaturales y entiendan cómo yo puedo operar. Yo quiero que ellos caminen y hagan lo que yo hago. Por eso es que él le decía el gran maestro, una enseñanza a su discípulo para comenzar a resolver diferentes situaciones. ¿Cómo yo voy a comenzar a resolver diferentes situaciones en mi casa con los problemas que tengo, dimensionando y haciendo liberación en el poder del nombre de Jesús? Le abrió los ojos a los ciegos. Mis ojos necesitan ver. Es lo que dice en la palabra en San Mateo 13:23, me parece, que dice la palabra que este pueblo ha engrosado su corazón y han cegado sus ojos, pero su oído se han abierto, su oído están abiertos. ¿Para qué? Para que su corazón entienda, pero para que yo lo sane. Oiga qué contradictorio. Han engrosado su corazón, sus ojos están ciegos, sus oídos pueden ver, pero para que su corazón entienda y qué suceda, ellos lo sanen. Había algo que pasó cuando Jesús sana al endemoniado, que echa fuera el demonio, había algo, una enfermedad que estaba operando por causa de ¿qué? De un demonio, pero él pasaba algo, no hablaba. Y en los ciegos pasaba algo. Ellos escuchaban, pero no veían. Tenían la capacidad de escuchar. Personas que quizá en el mundo espiritual tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios, tienen la capacidad de escuchar la palabra. Me han hablado, oigo de la palabra, mi corazón lo entiende. Pero ¿qué sucede? Pasa algo. Tu vista está ciega, no ha podido ver, tus ojos espirituales no han sido abiertos. Conozco el testimonio de una persona que me dijo en este año que para entrar el año, para el cierre de año, para el día del final de año, del 31, estaba orando. Y me dice la persona que se encontraba solo. Y cuando esa persona se encontraba solo, dice que comenzó a orar porque estaba viviendo una situación demasiado difícil, un proceso demasiado difícil. Y dice en ese momento que no entendía que por qué estaba pasando tantas cosas en ese momento. Incluso la persona decía que estaba culpando a Dios por lo que le estaba pasando. Y dice en ese momento que cuando comienza a clamar, oye una voz de parte de Dios que le habla. Y dice que en ese momento que cuando comienza a oír la voz, dice que delante de su rostro, él sintió en ese momento que un velo negro le fue quitado. Wow. Él decía, yo podía escuchar la palabra, entendía cuando Dios me hablaba, pero había algo, no le podía creer a Dios. ¿Por qué? Porque la ceguera espiritual que tú tenías en ese momento, que esa persona tenía, le pasaba algo. Su fe menguaba. Automáticamente se le interponía un espíritu de incredulidad que dudaba. Por eso es que Jesús le dice a los dos ciegos, ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y él le dice que sí. Es lo mismo que sucede con la mujer cananea. Le dice, ¿tú crees? Y él le dice, claro que yo creo, dame de la migaja que es suficiente. Y él le dice, mujer, grande es tu fe te va a salvar.
y que se haga conforme a como tú has dicho. Y dice que conforme a como ella creyó, se le hizo el milagro. Conforme a qué yo voy a hacer, conforme a qué yo estoy creyendo. ¿Qué yo estoy creyendo en la situación que estoy viviendo? ¿Cómo está dimensionado mi milagro y mi fe para yo creer, para que acontezca lo que Jesús quiere hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está aconteciendo? Dice la palabra que en ese momento, ¿qué tú quieres que se haga? ¿Qué tú quieres que acontezca? Wow. Yo le digo a la gente, comiencen a hacer ¿qué? Listado de peticiones. ¿Para qué? Para que tú comiences a ver el milagro. Lo que pasa es que si tú no comienzas a ver el milagro en lo sobrenatural de Dios y en el mundo espiritual, jamás lo va a poder en el físico. Necesita tener vista para ver lo sobrenatural y el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Era lo que el Señor le estaba enseñando a los discípulos. Así es. Yo quiero enseñarle a ustedes algo. Yo quiero enseñarle a ustedes la capacidad de comenzar a ver que los milagros en una dimensión. Por eso es que Jesús no despide la multitud. Jesús lo que lo estaba empujando a ellos, haciéndole un empuje. ¿Para qué? Para que ellos comiencen a ver que ya la multitud estaba limitada, que lo poco que ellos tenían eran lo que tenían la capacidad para poder ser multiplicados, para alimentar una multitud. Wow. Y aún más me gusta que el Señor te está diciendo que lo que tú tienes puede trascender más. Puede trascender a tu generación. Tiene la capacidad para que eso trascienda a tu generación. Imagínate, eran 5,000. Habían niños y mujeres. O sea, lo que yo hago en ti, los milagros que yo hago en ti, tiene la capacidad para alimentar los hombres de tu generación. Tiene la capacidad para alimentar la nueva generación. Tiene la capacidad para alimentar los niños. Tiene la capacidad para alimentar las mujeres. Nadie se puede quedar fuera del nivel de sobreabundancia donde yo estoy operando, dice el Señor. Así es, gloria a Dios. Hay mucha gente que está escuchando esta palabra y yo siento que Dios le está hablando. Gloria Yo siento a Dios. que esta es una palabra que ha llegado para traer un despertar, para traer una conciencia espiritual en mucha gente que tiene que entender que sí Dios va a multiplicar, que sí Dios va a proveer y que no es algo, no es una palabra que ha venido solamente para ellos, sino que va a alcanzar toda su casa, toda su familia y todo su alrededor, porque la bendición de Dios es así. Amén. Hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Yo que te digo, tú que estás ahí escuchando, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Hay autoridad en el mundo espiritual cuando tú utilizas el nombre de Jesús. Eso tiene un poder sobrenatural. Así que hemos llegado hasta la parte final de esta entrega. Amén. Te pedimos por favor que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión, le des me gusta, gloria a Dios, comentes ahí abajo cuál fue la palabra que más te impactó, qué fue lo que más te gustó, gloria al Señor, y que tú puedas abrazar esto, amén, porque esta palabra es para ti. Dios te bendiga, estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también la pastora Wendy Pérez. Amén, así que Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom.